Buenos días. En esta última clase que van a tener conmigo vamos a ver lo referido a transporte de electrones o cadena de transporte de electrones mitocondrial y fosforilación oxidativa. Tal vez algunos de ustedes se han preguntado cómo es que el músculo cardíaco, que es el más utilizado en todo el cuerpo, se contrae en forma continua e involuntaria durante toda nuestra vida. ¿Quién le provee esa energía? Por otra parte, los mamíferos tropezamos con el primer obstáculo en el mismo instante en que nacemos. Dejamos un espacio que es térmicamente estable, el del útero materno, y nos instalamos en un medio más frío e inestable. En determinados casos ese estrés térmico puede llegar a ser bastante sorprendente y es siempre en algunos casos amortiguado por el calor de la madre o la camada. El caso de la foca pía es un caso muy particular porque esta foca nace en febrero o marzo sobre los témpanos helados del Océano Atlántico Norte, donde la temperatura puede llegar a ser de 30 grados bajo cero, por lo cual la cría cuando nace está sometida a un cambio súbito o un salto súbito de aproximadamente 70 grados de diferencia. Y si no fuera por un sistema bastante interesante por el que están provistos los mamíferos, que tienen un tejido especial, que tiene una capacidad calorigénica, no podrían sobrevivir. Este tejido es el tejido adiposo marrón o pardo, que yo ya les había nombrado en clases pasadas. Este tejido debe su nombre a las numerosas mitocondrias presentes y el color es debido a los citocromos. Aquí en este tejido vamos a ver hay un proceso muy interesante de producción de calor, pero que también tiene lugar en las mitocondrias. En esta clase veremos entonces los detalles de la clave de la función mitocondrial y veremos cómo los electrones provenientes de los diversos nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, en lugar de ser transferidos directamente al oxígeno, pasan a través de una cadena de transporte de electrones generando un potencial de membrana que dirigirá entonces la síntesis de ATP. En otros casos se utilizará para producir calor. Veremos cómo la función mitocondrial se destaca por dos eventos característicos que son el transporte de electrones y el bombeo de protones. Si bien hemos visto las mitocondrias anteriormente en otros procesos, no hemos detallado sus partes. Las mitocondrias son organelas de entre 0,5 y 1 micra y hay alrededor de 2000 por célula. Poseen una doble membrana, la membrana externa y la membrana interna, que encierran entre ellas un espacio llamado intermembranoso. La membrana interna posee crestas que aumentan mucho la superficie de la misma y encierra otro espacio denominado matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial es en donde encontramos las enzimas del ciclo de Krebs, de la beta-oxidación de ácidos grasos, de la degradación de la urea y algunas de la degradación de la urea y las de la degradación de aminoácidos. En la membrana mitocondrial interna también encontramos justamente los componentes de la cadena de transporte de electrones. Las mitocondrias poseen ADN propio y maquinaria de síntesis proteica, pero hay muchas proteínas que cumplen su función allí y son de codificación nuclear. La existencia de esta doble membrana condiciona la generación de espacios químicamente diferentes y con características propias y que posibilita la compartimentalización de eventos celulares diversos. Las membranas también poseen permeabilidad diferencial. Por ejemplo, la membrana mitocondrial interna es muy impermeable y en especial a los protones, solo es permeable a dióxido de carbono, agua y oxígeno, tiene crestas. También existen allí transportadores como de ATP-ADP, calcio, piruvato, ácido carboxílico, fosfato, las lanzaderas para transportar los equivalentes de reducción, el transportador de malato y también los componentes de la cadena de transporte de electrones y la protón ATPase. En la membrana mitocondrial externa podemos distinguir una alta permeabilidad, entonces hay transportadores del tipo de porinas, hay canales aniónicos dependientes de voltaje y está la exoquinasa en el lado citosol. Una pregunta que podemos hacernos es dónde ocurre el transporte de electrones en general. Podemos encontrar transportes de electrones diversos
en las mitocondrias de eucariotas, que es el proceso que estamos describiendo, en la membrana plasmática de bacterias, y un transporte similar que veremos más adelante en este curso, que tiene lugar en la membrana de los cloroplastos, pero este transporte es impulsado por la luz. Vamos a encontrar distintos tipos de transportadores de electrones y también distintos tipos de transferencia de electrones. Los tipos de transferencia de electrones que podemos encontrar son la transferencia directa de electrones, por ejemplo la que sucede entre el hierro 3 y hierro 2, también la transferencia como átomos de hidrógeno, o sea, con un electrón, y la transferencia como iones hidruro, o sea, 2 electrones. Los tipos de transportadores que vamos a encontrar, y ahora vamos a describir en breve, son el NADH, el FADH, la flavina mononucleótido, quinona, grupos hemos de tipo que tienen hemos A, B y C en las proteínas llamadas citocromos, y también centros de hierro-azufre o de hierro no hemínico en las llamadas ferrosulfoproteínas. Veremos cada uno en detalles y algunos ya los habíamos descrito con anterioridad. La estructura y los estados de reducción de las flavinas, que también nombré en clases pasadas, nombramos algo interesante de las flavinas, que tienen un anillo de isoaloxacina, que son anillos heterocíclicos con un núcleo bencénico, una pteridina y dos grupos cetónicos. Bueno, en uno de sus anillos en el central es donde reciben o intercambian los electrones y protones. La particularidad de este tipo de transportadores de electrones es que pueden recibir de a un electrón y un protón, formando un intermediario semiquinona que es estable y que le permite entonces mediar entre donores de 2 electrones y 2 protones y aceptores de un protón y o un electrón. Algo análogo sucede con las quinonas, cuyo intermediario semiquinona parcialmente reducido también es estable en las membranas. Las quinonas, coenzima Q o biquinona, al igual que las flavinas, pueden aceptar de a un protón y un electrón, con estados parciales de reducción que son estables. Posee un brazo hidrofóbico, aquí abreviado con R, de varias unidades isoprenoides que la anclan en la membrana y le permiten moverse en ella. Y de los transportadores que vamos a describir en esta clase, es el único que no forma parte de proteínas. También podemos encontrar los centros hierro-azufre o de hierro no hemínico o azufre lábil. Esa nomenclatura podemos encontrar para diferenciarlos de los grupos hemo, de hierro que conforman los grupos hemo. Los hay de distintas geometrías, así podemos encontrar un hierro unido a 4 cisteínas o a los azufres de 4 cisteínas y se denomina hierro-azufre simplemente. También podemos encontrar los llamados centros 2 hierro 2 azufre, que tienen puentes sulfuros entre las cisteínas, o sea, tienen además de azufres de las cisteínas, azufre inorgánico, y los de 4 hierros 4 azufre, que también tienen azufres de cisteínas y azufre inorgánico. Otros tipos son las llamadas proteínas Riske, que en honor a su descubridor tienen ese nombre, y poseen 2 hierros, 2 azufres sin azufre inorgánico, sino que el hierro está coordinado con histidina en su lugar. También encontramos los grupos hemo, que están integrando como grupos prostéticos a las proteínas llamadas citocromos, y podemos encontrar 3 tipos de grupos hemo, denominados A, B y C. Solo el grupo prostético, o sea, solo el hemo C en realidad se une covalentemente a la enzima a través de una cisteína. Los A y B no se unen covalentemente, pero sí en forma muy fuerte. Por eso son denominados grupos prostéticos. Las diferencias entre los sustituyentes de los grupos hemo B, A y C hacen que tengan diferentes espectros de absorción y permiten entonces distinguirlos.
Podemos observar aquí la estructura de un citocromo C, o sea, una proteína que tiene un grupo hemo C. Este tipo de proteína tiene la característica de que está muy conservada en diferentes especies. Esta molécula estuvo presente incluso desde antes de la divergencia entre animales, plantas y levaduras, que corresponde a más de 1.500 millones de años. Posee alrededor de 100 aminoácidos y la cuarta parte de ellos ha permanecido invariante en todo este tiempo de evolución. Por ello, esta proteína es muy útil para realizar árboles filogenéticos y establecer relaciones entre diversas especies. Utilizando secuencias conocidas de los citocromos C de diversos organismos, se han obtenido árboles filogenéticos como el que estamos mostrando aquí, en el cual se observan agrupaciones entre los grupos de organismos más cercanos evolutivamente, o sea, en los cuales las secuencias de citocromos se parecen más. Estos alineamientos se realizan con programas especiales, con software especial. Notablemente podemos ver que los citocromos de Homo sapiens y el de chimpancé, por ejemplo, prácticamente no tienen diferencias y se encuentran a su vez muy cercanos a los de mono y, por ejemplo, canguro, dentro del grupo de los mamíferos. Una característica química interesante de los citocromos es que las formas reducidas y oxidadas de los mismos pueden diferenciarse por sus espectros de absorción. Aquí vemos en trazo azul el citocromo reducido, que tiene un pico 444 nanómetros y otro a 605, mientras que la forma oxidada, a la que corresponde el trazo rojo, tiene el pico mayoritario corrido hacia la izquierda a 420 nanómetros y el pico de 600 nanómetros está bastante invisible. Estas características hacen posible que se pueda estudiar el estado oxidado o reducido de los citocromos y así realizar diferentes estudios fisiológicos. Otra característica de todos los complejos transportadores de electrones mitocondriales es que son proteínas integrales de membrana, con lo cual, si recordamos de los procedimientos que hacían falta para purificar este tipo de proteínas, se necesitan tratamiento con detergentes y solubilización de los mismos por un tratamiento suave para que no pierdan sus estructuras cuaternarias, poder recuperar los complejos y medir así luego en forma separada la reacción que cada uno sintetiza. De hecho, este tipo de estudios es lo que permitió entonces saber qué reacción cataliza cada complejo y además el orden en el cual estaban ubicados en la membrana mitocondrial interna. Para poder determinar el orden en que los transportadores están en la membrana, una vez que se ha determinado la reacción que cada uno cataliza y los E0 de los componentes, o sea, los potenciales de media celda de los componentes individuales, estos se van a ordenar de menor a mayor potencial de reducción. Luego, para comprobar este orden, se realiza otro experimento. Se reducen los transportadores, pero en ausencia del aceptor final de electrones. Al no haber aceptor de electrones, los transportadores estarán reducidos. Luego de un tiempo de ensayo se agrega el sustrato, se suministra oxígeno y se mide la velocidad de oxidación de los distintos citocromos. Dado que el transporte de electrones entre dos transportadores depende de la distancia que hay entre ellos, los que estén más cerca del oxígeno se van a oxidar más rápidamente que los más lejanos. Y esto entonces dará una idea de la ubicación en la membrana de cada uno de los transportadores. Otro experimento que se realizó utilizando conocimientos previos acerca de inhibidores de distintos transportadores, se hicieron experimentos utilizando mitocondrias o partículas submitocondriales, a las cuales se las incubó con los distintos inhibidores, es decir, alícuotas diferentes se las incubó con distintos inhibidores. Lo que sucede es que cuando un inhibidor actúa, todos aquellos transportadores que estén antes del inhibidor en la membrana, antes del sitio de acción del inhibidor en la membrana interna mitocondrial, quedarán reducidos, mientras que aquellos que estén posterior a ese sitio de acción van a permanecer oxidados. También, gracias a que los espectros de absorción de los transportadores oxidados y reducidos son diferentes,
se puede establecer entonces su estado, redox, y así ver si frente al agregado de un inhibidor qué transportadores quedaron reducidos, y estos irán a la izquierda del sitio de acción del inhibidor, y cuáles han quedado oxidados, los cuales se ordenarán a la derecha del sitio. Así como vemos, se puede establecer el sitio de acción de la rotenona, que inhibe en el complejo 1, de la antimicina, que inhibe luego del complejo del citocromo B, y del cianuro y monóxido de carbono, que inhibe en el último complejo, que ya veremos inmediatamente. Con estos estudios entonces se pudo dilucidar cuáles eran los diversos componentes de la cadena respiratoria mitocondrial y cómo estaban compuestos cada uno de ellos y ordenados en la membrana. En realidad veremos que son complejos proteicos que poseen grupos proteéticos y cofactores especializados en la transferencia electrónica. Ahora veremos entonces cada uno en detalle. El primer complejo, llamado también NADH quinona óxido reductasa, está compuesto por una subunidad de 843 subunidades que suman 880 kilodaltons por el grupo prostético flavina mononucleótido, por 6 centros hierro-azufre, y el aceptor es la quinona. El complejo 1 actúa como una bomba de protones, y aunque el proceso no se conoce muy bien, el proceso de bombeo de protones, se cree que podría involucrar cambios conformacionales que provocan variaciones en los pK de los grupos ionizables de los aminoácidos que componen esas proteínas, y esto posibilitaría la salida de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los inhibidores de este complejo, o sea, de la transferencia electrónica en este complejo, son rotenona, que es una sustancia de origen vegetal utilizada para pescar en el Amazonas, por ejemplo, porque es mucho más tóxica para los animales de sangre fría. Entonces se vertía rotenona para que los peces murieran y los pudieran pescar. La mital es otro inhibidor y es un barbitúrico, y también la pyricidina A, que es un antibiótico. Aquí vemos también las reacciones que tienen lugar entre los distintos transportadores de electrones de este complejo. Podemos observar también el curso que siguen los electrones desde el dador en este complejo, que es el NADH, que dona, como dijimos, un ion hidruro, en verdad, y esos electrones van pasando a la flavina mononucleótido, que puede aceptarlos, como dijimos, de A1 por vez, ya que los centros hierro-azufre los debe donar de A1 por vez, y la quinona puede recibir también de A1 por vez esos electrones y protones, algunos de los cuales va a bombear hacia el espacio intermembranoso, y otros van a quedar para formar el quinona. Ahora veremos en breve ese ciclo. El resultado entonces neto de la formación de la acción del complejo 1 es la oxidación del NADH a NAD, la reducción de la quinona a quinol y el bombeo de 4 protones por cada 2 electrones que transcurren en este complejo. El complejo 2, succinato deshidrogenasa o succinato quinona óxido reductasa, posee 4 subunidades de 127 kilodaltons, posee un grupo prostético FAD, 3 centros hierro-azufre y un citocromo B550. El aceptor de electrones también es la quinona y el dador es el FADH. El MOB se cree que en realidad no está implicado en el transporte de electrones, y se cree que su función es protectora, que recibiría los electrones que se podrían perder en el sistema para que no fueran o no vayan al oxígeno y generen especies reactivas del oxígeno que son tan peligrosas para las membranas y demás componentes biológicos. El inhibidor en este complejo es el malonato, que es una molécula que tiene gran parecido con el succinato. Fíjense que solamente tiene un metileno en lugar de 2 como tiene el succinato. Esta analogía lo hace un inhibidor competitivo. En azul vemos en esta gráfica el circuito o la ruta que siguen los electrones, desde
el FADH hacia los 3 centros hierro-azufre y luego a la quinona para formar quinol. Recuerdan, esta enzima también intervenía en el ciclo de Krebs. El tercer complejo, o complejo de la quinona citocromo C oxidorreductasa, es un dímero de 11 subunidades que tienen 500 kilodaltons, tiene 3 citocromos BH, BL y C1, un centro de hierro azufre del tipo RISC y el aceptor es el citocromo C. Tiene 2 sitios de unión a la quinona, el sitio QP, que es más cercano al espacio intermembrana, y el sitio QN, más cercano a la matriz, y ambos son blancos de acción de distintos inhibidores. El mixotiazol o la estigmastelina inhiben al sitio QP y la antimicina A inhibe la transferencia electrónica en el sitio QN. En este complejo y por la acción del ciclo Q se bombean 4 protones al espacio intermembranoso. Aquí tenemos entonces esquematizado cómo sería el ciclo Q. En el ciclo Q, 2 quinoles son oxidados a quinona en sitios diferentes de la membrana interna mitocondrial, los que vimos recién, uno más cercano a la matriz, QN, y el otro más cercano al espacio intermembrana, o UP. Uno de los quinoles es reciclado, lo cual provoca, en definitiva, la oxidación de un quinol a quinona, la reducción de 2 moléculas de citocromo C y la salida de 4 protones al espacio intermembrana. Esta no es una bomba de protones, pero como sí lo son el complejo 1 y vamos a ver el complejo 4 también, pero el resultado neto de su acción provoca la salida neta de 4 protones hacia el espacio intermembrana. Fíjense que en una primera instancia el quinol reducido oxida. Por una parte cede un electrón al citocromo BL y luego al citocromo BH y luego a una quinona que queda como semiquinona, mientras que el otro electrón lo cede al centro de hierro azufre, que a su vez lo cede al citocromo C1 y luego reduce al citocromo C. Recordemos que la quinona tenía esta capacidad de poder mediar transportadores de 1 y 2 electrones. En este caso, entonces, el radical semiquinona, que tenemos resultado en amarillo, queda en forma estable en la membrana. En un segundo ciclo, lo que va a suceder es que otra molécula de quinol también va a ceder 2 electrones, uno al citocromo BL, al citocromo BH, y luego va a reducir a la quinona, a la semiquinona que estaba allí, estable en la membrana, y tomando 2 protones de la matriz regenera el quinol. Y por otra parte, el otro de los electrones es cedido nuevamente al centro de hierro azufre, citocromo C1 y el citocromo C. De esta manera entonces, cada vez que si sumamos, digamos, las dos hemireacciones o las dos reacciones que suceden en estos dos ciclos, esto nos da la reacción neta de que un quinol se oxida reduciendo a 2 citocromos C1 y bombeando 4 protones al espacio intermembrana. En realidad no debo decir bombear porque no es una bomba, o sea, se ceden 4 protones al espacio intermembrana. Llegamos entonces al complejo 4 o citocromo C oxidasa, abreviada COX. Consta de 8 a 13 subunidades en forma de dímeros de 200 kilodaltons, un citocromo A y uno A3, 2 centros de cobre, cobre A y cobre B, y el aceptor final es el oxígeno. Esta proteína sí actúa como bomba de protones, bombeando 4 protones al espacio intermembrana. Los electrones pasan del citocromo C al cobre A binuclear y cuando están reducidos están como cobre 1 y al oxidarse comparten una carga formal de 1,5. Luego los electrones pasan al HemoA, al HemoA3 y finalmente al cobre B. Aquí el oxígeno se une a este centro binuclear y es reducido a agua.
En el proceso, la COX debe adquirir 4 protones de la matriz para reducir el oxígeno a agua, y 4 protones son bombeados al espacio intermembrana. La transferencia de protones ocurre debido a cambios conformacionales producidos por la transferencia electrónica que provocan a su vez cambios en los valores de pK de las cadenas laterales de los aminoácidos, generando diferente exposición de las mismas al lado interno y externo de la membrana. Los protones se moverían como en el caso del ion hidronio, en que el protón salta de una molécula de hidrógeno a otra de agua y así sucesivamente, es decir que probablemente el agua tenga un rol importante en el sistema de bomba de protones, aunque no es fácil dilucidar esto en las estructuras de rayos X de las proteínas. Los inhibidores de este complejo 4 son cianuro, sulfuro, monóxido de carbono y ácido. Estudios en proteínas de las COX bovinas y de algunas bacterias arrojaron luz acerca de cómo podría ser que ocurriera el bombeo de protones en el complejo 4. El proceso tendría cierta analogía con el funcionamiento de una proteína denominada bacteriorhodopsina, que la nombré cuando vimos proteínas intrínsecas de membrana. Al parecer existirían 2 canales, D y K, cuyos nombres se deben a unas aspartico y una lisina conservadas en esos sitios, que serían necesarias para tomar protones y pasarlos. En el caso del canal D, los pasaría al espacio intermembrana, y en el caso del canal K, los pasaría al oxígeno para dar agua. En el proceso de reducción de oxígeno, los intermediarios permanecen fuertemente unidos a grupos activos de las proteínas, evitando así la liberación de especies reactivas del oxígeno que pueden ser muy dañinas para las membranas y moléculas en general. También tenemos aquí la reacción neta que terminaría ocurriendo entre los citocromos C reducidos y el oxígeno para dar citocromos C oxidados y agua, y además protones en el espacio intermembrana. Veamos en más detalle entonces cómo se produce la transferencia electrónica en la citocromo oxidasa. Los primeros 2 electrones que vemos que ingresan en el punto 1 y el punto 2 son transferidos, pasan por el centro binuclear cobre A, que como les dije comparten una carga formal, luego por el grupo HemoA y A3, y reducen primero al cobre B y luego al hemo A3. Una vez que estos dos están reducidos, así que aparecen así en color fucsia en el punto 3, recién allí se puede unir el oxígeno y se forma un puente peróxido entre ambos centros. Luego entran en juego otros 2 electrones, los otros 2 electrones y 2 protones que entran de la matriz, seguidos por otros 2 protones para liberar entonces 2 moléculas de agua en el punto 8, en este esquema. En todo este proceso de reducción del oxígeno, los intermediarios permanecen fuertemente unidos a los grupos activos de las proteínas para evitar la liberación de sustancias reactivas del oxígeno. El proceso global muestra que cada 2 electrones que provienen ya sea del NADH o del succinato y que son aceptados por el oxígeno, media molécula de oxígeno se reduce a agua, y en el proceso 8 protones son bombeados hacia el espacio intermembrana. Antes de continuar, me gustaría recordar que la quinona, además de recibir electrones del complejo 1 y del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, recibe electrones de la glicerol trifosfato deshidrogenasa citosólica, que entonces así transfiere los equivalentes de reducción al FAD para formar FADH, quien cede los electrones a la quinona. De esta manera, equivalentes de reducción de citosol se transfieren a la mitocondria. Y el otro punto de entrada de electrones que ceden a la quinona es en la primera reacción de la beta-oxidación, catalizada por la CIR-CoA deshidrogenasa, que recuerden era FAD dependiente. Bueno, esta también, a través de una pequeña cadena de transportadora de electrones, cede los electrones también a la coenzima Q. Hagamos ahora ciertas consideraciones energéticas.
Consideremos que la reacción global de todo el proceso en el que 2 electrones del NaDH reducen a 1 mol de oxígeno a agua, libera una energía libre de aproximadamente 220 kJ por mol. Este valor en condiciones celulares en realidad sería más negativo, o sea, este delta G 0 en realidad considera relaciones unitarias entre las concentraciones de los pares redox, que sabemos que in vivo no son tales. Para la síntesis de 1 mol de ATP sabemos que también se necesitan en condiciones estándar aproximadamente 30 kJ por mol. Entonces, dado que se conocen por mediciones recientes que por cada NaDH se obtienen 2,5 moles de ATP y por cada FADH se obtendrían 1,5 moles de ATP, haciendo las cuentas, esto correspondería, por ejemplo, en el caso del NaDH, a 76,5 kJ por mol, y esto correspondería a un 35% de conservación de la energía. Sin embargo, como les digo, en condiciones fisiológicas este número es bastante mayor y se cree que se acercaría a un 70%, es decir, un 70% de la energía que es entregada, digamos, por el transporte de electrones al gradiente de protones, se va a conservar en forma de ATP. Y ahora vamos a ver el proceso en que eso ocurre. La teoría quimiosmótica fue desarrollada por Peter Mitchell hacia inicios de la década de 1960 y fue una teoría bastante novedosa. En principio fue una hipótesis y luego se convirtió en teoría, porque en los comienzos de la década de 60 todavía se buscaba un intermediario de alta energía hipotético que era capaz de fosforilar al ADP, es decir, se pensaba aún en el único mecanismo conocido hasta el momento, que era la fosforilación a nivel de sustrato. Por eso fue una teoría novedosa y que en un principio tuvo bastante oposición de la comunidad científica. Esta teoría proponía la formación de un gradiente electroquímico por el bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso y la utilización de esa energía para impulsar la síntesis de ATP. La teoría quimiosmótica considera entonces que la diferencia de concentración de protones entre las dos fases acuosas del espacio intermembrana y de la matriz mitocondrial, separadas por la membrana mitocondrial interna, constituye la fuerza responsable de la formación de ATP, o sea, la fuerza protomotriz. Luego el flujo de protones regresando por la protona ATPasa a favor de su gradiente electroquímico, o sea, desde donde está más concentrada hacia la zona de menor concentración, es la que proporciona la energía libre para la síntesis de ATP, partiendo de ATP y fosfato y por la catálisis de la protona ATPasa mitocondrial. El complejo 5 o de la ATP sintasa o de la protona ATPasa está compuesta por dos sectores bien definidos, F1 y FO, como podemos ver en esta imagen basada en microscopía crioelectrónica. Estas, a su vez, si vamos al detalle de la composición de cada una de estas partes, FO es una proteína integral de membrana compuesta por 8 subunidades diferentes, A, B y C en distintos números según la especie, y constituye el canal de protones. F1 es una proteína periférica que tiene 9 subunidades de fórmula alfa 3, beta 3, gamma, delta, épsilon, donde beta es la subunidad catalítica y gamma y épsilon son las unidades que conectan a FO con F1 por dentro, por el centro, mientras que delta, beta y B y A constituyen un brazo que conecta ambos sectores por afuera de todo este núcleo. El mecanismo por el cual la protona ATPasa cataliza la formación de ATP se denomina catálisis rotacional y es un mecanismo muy novedoso y constituye un verdadero motor biológico. Las subunidades C dijimos que forman lo que constituye el canal de protones. Forman un verdadero rotor en la membrana que al pasar los protones a través de estas subunidades C rotan y rota también la subunidad gamma y épsilon conectadas por estas a F1.
De esta manera, el esferoide formado por las subunidades alfa y beta es mantenido en su lugar por el brazo formado por delta y B. Es decir, los protones, cada vez que ingresan hacia la subunidad C y luego pasan por la A hacia el espacio intermembrana, provocan la rotación de 120 grados de gamma y épsilon, y de esta manera la subunidad gamma está en contacto con una subunidad beta diferente en cada una de estas rotaciones, induciéndole un cambio conformacional que a su vez cambia sus afinidades por los sustratos, como veremos en la siguiente imagen. Bueno, aquí vemos entonces cómo es que se produce la variación de afinidad de las subunidades betas cuando la subunidad gamma rota cada 120 grados. Lo que sucede es, bueno, hay una subunidad que tiene una afinidad intermedia por ADP fosfato y es la L. Otra que tiene una alta afinidad por ATP y es la forma T, mientras la forma O no tiene afinidad por los sustratos. Entonces, cuando están unidos los sustratos, la energía que pasa a través de, en realidad los protones cuando pasan a través de la subunidad C, imparten este movimiento a C y por lo tanto a gamma, que lo que hace es hacer rotar 120 grados y hacer variar la afinidad de cada una de las subunidades. Por ejemplo, si vemos la partícula verde aquí representa la subunidad gamma. Esa subunidad gamma cambió desde donde estaba en la posición 1, ahora si miremos la posición 2, señala ahora una nueva subunidad que ahora se va a transformar en O y va a liberar el ATP, es decir, open. Entonces ahí, de una afinidad alta por el ATP, cuando estaba en forma T, va a pasar a una baja afinidad por el ATP a la forma O u open, y entonces va a liberar el ATP. Simultáneamente, las anteriores quedan donde está unido el ADP fosfato, se va ahora a formar el ATP, y donde en la otra subunidad en L se va a volver a unir el ADP fosfato para comenzar una nueva ronda. Bueno, pero ¿cómo ocurre entonces el pasaje de protones que provoca el movimiento rotacional? Lo que hay que saber es que en cada subunidad C existe un residuo aspartico o glutámico crítico localizado en la mitad de la membrana. Los protones cruzan la membrana por un camino o una vía hecha por ambas subunidades, C y A, y que está dividido en dos mitades, la mitad P citosólica y la mitad N de la matriz. N por negativa, P por positiva. El residuo aspartico está desprotonado y hacia el final de la mitad citosólica de la subunidad C, e interacciona allí con un residuo de arginina de la subunidad de la otra mitad del canal, el que da hacia la matriz. Cuando el protón entra por ese canal y el aspartico se protona, deja de interaccionar con la arginina y ésta se desplaza en sentido horario hacia la mitad de la subunidad C adyacente, donde interacciona con otro aspartico y desplaza el protón de ese residuo, cuyo paso a la mitad citosólica está favorecido porque en ese sector está menos concentrado, o sea, va a favor de su gradiente químico. El cilindro C al mismo tiempo rota en sentido antihorario y regresa a la otra mitad P citosólica para repetir el proceso. Para que el cilindro C dé una rotación completa, podrán imaginarse que se necesitan que pasen tantos protones como subunidades C posee ese organismo. En animales serían 8 y en Escherichia coli, por ejemplo, son 10. El ATP sintetizado entonces en la matriz mitocondrial también es necesario en el citosol, por lo cual es exportado a partir de un sistema de transporte de antiporte denominado adenina nucleótido translocasa. Además, la energía del gradiente de protones, del gradiente de protones o de los protones que ingresan a favor de su gradiente electroquímico, también es utilizada para transportar fosfato por un simporte, fosfato-protón, ya que el fosfato también es un sustrato en la síntesis de ATP y es necesario en la matriz mitocondrial.
Veamos ahora entonces cómo calculamos el rendimiento en ATP de la fosforilación oxidativa. Por cada rotación de 120 grados y por cada ATP sintetizado por la protona ATPasa se requieren 3 protones. A su vez, por cada fosfato traslocado a la matriz mitocondrial, por el sistema de traslocasa, se requieren un protón, como acabamos de ver. Entonces, esto hace un neto de 4 protones requeridos por ATP sintetizado. 4 protones requeridos en la matriz que se transporten para sintetizar cada mol de ATP. Entonces, si por cada NADH, como hemos visto, se bombean 10 protones en la matriz, 10 sobre 4, tenemos un rendimiento de 2,5 ATP por mol de NADH reducido, oxidado. Por otra parte, por cada FADH, recuerden que se perdían los primeros 4 protones de la primera bomba de protones en el complejo 1, porque el FADH entraba a nivel del complejo 2. Entonces, se bombearán 6 protones, y esto hace que 6 dividido 4, el rendimiento sea 1,5 moles de ATP por mol de FADH oxidado. El proceso global involucra el pasaje de electrones a través de las diversas proteínas transportadoras y con los distintos sustratos reducidos. En forma simultánea también se produce el bombeo de protones al espacio intermembrana, generando entonces una diferencia de potencial. Al regresar los protones por la protona ATPasa a favor de su gradiente químico, estimulan la síntesis de ATP. La síntesis de ATP entonces está dirigida por una fuerza protomotriz que tiene dos componentes, un componente químico por la diferencia de pH entre los compartimientos y un componente eléctrico por la diferencia de potencial entre ambos componentes con la matriz negativa y el espacio intermembrana positivo. El funcionamiento del proceso que acabo de describir es dependiente totalmente de la integridad de la membrana interna mitocondrial y de que pueda establecerse ese gradiente protónico. Es decir, este proceso está acoplada el transporte de electrones mitocondrial a la síntesis de ATP. Por ende, las sustancias que de alguna manera disipan el gradiente de electrones se denominan desacoplantes. Estas sustancias, además de disipar el gradiente de protones, aumentan el flujo de electrones, cesan la producción de ATP, porque, como dijimos, cuando los protones regresan hacia la matriz por otro sitio que no es la protona ATPasa, entonces no pueden estimular la síntesis de ATP. Hay distintos tipos de desacoplantes, pueden ser naturales, como la valinomicina, o sintéticos, como el dinitrofenol. En el caso del dinitrofenol, que es el que tenemos esquematizado, aquí se protona en el lugar donde la cantidad de protones es alta, o sea, en el espacio intermembrana, y puede difundir hacia la matriz y allí liberar los protones. Es decir, de esta manera está disipando, acabando, terminando el gradiente de protones o la diferencia de protones entre ambos espacios. Hay otros tipos de desacoplantes que son formadores de canales, y esos canales también estimulan el pasaje de protones, entonces son lugares por donde puede difundir por donde pueden pasar los protones diferentes a la protona ATPasa. Otra circunstancia en que esto puede suceder es que la membrana interna esté rota, esté dañada, con lo cual esto también hace que si hay interrupciones en la membrana, los protones puedan pasar. Y entonces cuando uno va a hacer experimentos con estas mitocondrias se dice que están desacopladas, porque no va a poder ocurrir el transporte la síntesis de ATP en forma acoplada al transporte de electrones. El control de la respiración es ejercido a nivel de, no solamente como mencioné anteriormente, que las membranas estén intactas y sus complejos también, y sea posible el establecimiento de un gradiente de protones, sino que también es ejercido por la presencia de sustrato. En este caso sería sustrato oxidable, por ejemplo succinato o NADH, y la presencia de ADP. Esto es lo que se denomina control por sustrato. Decimos ADP porque normalmente la cantidad de fosfato en la célula es alta, por lo cual no suele ser un reactivo limitante en estas reacciones. En estas gráficas vemos una gráfica en trazos negros, el oxígeno consumido,
en función del tiempo y en trazos rosados el ATP sintetizado. Podemos ver entonces en la primera gráfica que al adicionar ADP y fosfato hay un cierto consumo basal de oxígeno, el cual se acelera cuando agregamos al sustrato oxidable, como por ejemplo succinato. Y cuando agregamos un inhibidor de un complejo, en este caso cianuro, que inhibe el complejo 4 del transporte de electrones, se anula totalmente el consumo de oxígeno y también la síntesis de ATP. Vemos entonces que en este caso el trazo de la síntesis de ATP coincide bastante con el consumo de oxígeno, salvo para el caso del consumo basal de oxígeno en el primer tramo. Pasemos al segundo gráfico. Fíjense que aquí tenemos una situación diferente. Primero se agrega el sustrato oxidable, donde también tenemos un consumo basal de oxígeno, pero sin síntesis de ATP, porque justamente no tenemos los sustratos. Esto sí ocurre cuando agregamos ADP y fosfato en el segundo punto. Luego, fíjense que hay un tercer agregado donde se agrega un inhibidor de la protona ATPasa. Y aquí sigue habiendo un consumo basal de oxígeno, pero ya no hay síntesis de ATP. Y algo muy interesante es que en el punto donde se agrega el desacoplante, el ATP sigue sin sintetizarse porque la protona ATPasa sigue inhibida, pero sin embargo el transporte de electrones se recupera y es el trazo que vemos hacia el final. En esta parte entonces se vuelve gráfico que las mitocondrias están desacopladas, es decir, hay transporte de electrones, pero no existe una síntesis de ATP concomitante. Otras observaciones que podemos hacer de estas gráficas es que, fíjense que en el primer tramo de ambas gráficas tenemos que hay un consumo basal, pero no hay síntesis de ATP. Aunque la razón en ambos casos es diferente. En el primer caso no hay síntesis de ATP porque a pesar de que está la ADP y el fosfato, los sustratos para la síntesis, no se ha establecido un gradiente de protones porque no había un sustrato oxidable. En el segundo caso, lo primero que se adicionó fue el sustrato oxidable, por ende había gradiente de protones, pero no está el sustrato para la síntesis de ATP, es decir, ADP y fosfato. Y bueno, otra de las cosas que me interesaba destacar es el concepto de la relación de acción de masas, que ustedes ya habrán visto, es la concentración de ATP sobre la concentración de ADP y fosfato, que siempre es alta en las células, de manera tal que cuando esto baja, lo que está significando es que la concentración de ADP es alta. Y esto entonces va a actuar como justamente el control respiratorio, activando la síntesis de ATP, es decir, aumentando la velocidad de síntesis de ATP, hasta que esa relación de acción de masas vuelva a tomar el valor normal, que siempre es alto en la mayoría de las células. Para ir concluyendo entonces con este tema, vamos a enunciar los sistemas por los cuales los equivalentes de reducción generados en el citosol son importados a la matriz mitocondrial. Estos sistemas se denominan sistemas de lanzadera. Existen dos lanzaderas importantes, son las de malato aspartato o malato alfa-cetoglutarato, donde el oxalacetato es reducido a malato en el citosol por la malato deshidrogenasa y el malato es transportado por un transportador en la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz mitocondrial, la actividad reversa de la malato deshidrogenasa regenera el NADH en la matriz y el oxalacetato. Este oxalacetato a su vez reacciona con glutamato por una transaminasa para dar aspartato y alfa-cetoglutarato. El aspartato regresa al citosol y regenera el oxalacetato por una reacción análoga de la misma transaminasa y regenera también el glutamato. El alfa-cetoglutarato se transporta en un sistema de antiporte con el malato y el glutamato también se cotransporta en un sistema de antiporte con el aspartato, cerrando así el ciclo.
Esta lanzadera es importante en hígado, riñón y corazón. Por otra parte, la lanzadera de glicerol fosfato se encuentra frecuentemente en células de músculo, en mitocondrias de músculo y en el cerebro, y tiene la particularidad de que convierte un NADH citosólico en un FADH mitocondrial. ¿Y cómo es esto? Bueno, el glicerol fosfato es la dihidroxiacetona fosfato es reducida por NADH al glicerol fosfato por una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Este glicerol fosfato cede sus electrones a un FAD a través de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Está asociada a la membrana interna mitocondrial. Y esta enzima es FAD dependiente. El FADH generado, a su vez, cede los electrones a nivel de la quinona. Esto, como podemos imaginar, trae como consecuencia que un NADH citosólico, como dije al principio, se convierte en un FADH mitocondrial, con lo cual, entonces, en este caso, el rendimiento de estos electrones es menor, porque, como dijimos antes, el FADH cede sus electrones a nivel de la quinona, que estaría a nivel del complejo 3 de la cadena transportadora de electrones, perdiéndose los primeros protones del complejo 3. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos esta clase, les comenté que otra de las funciones que tenía la mitocondria era la de generación de calor. ¿Cómo es que se produce esta generación de calor y en qué circunstancias? Bueno, recordemos que hablamos de un tejido especializado en otras clases, que era el tejido adiposo marrón o pardo, que era muy rico en una gran cantidad de mitocondrias, por lo que debía su nombre, por la gran cantidad de citocromos. Y lo que sucede es que ante una señal de frío, el hipotálamo envía a su vez una señal en forma hormonal a las células del tejido adiposo marrón, que a través del receptor orbitadorenérgico activan mediante la proteína G activan una leptociclasa. Allí se genera AMP cíclico que activa a una proteína quinasa que activa por fosforilación a una lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa, a su vez, recuerden que promovía entonces la degradación de los triacilgliceroles, formando cantidades grandes de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres producen la activación de la termogenina, que es una proteína también llamada proteína desacoplante o UCP1, y esta termogenina va a tener un rol muy importante en la producción de calor, como vamos a ver de inmediato. La termogenina o proteína desacoplante UCP1 se encuentra también en la membrana mitocondrial interna, y lo que sucede es que cuando esta está activada, se promueve el pasaje de los protones acumulados en el espacio intermembranoso hacia la matriz por esta proteína, y de esta manera se desacopla el gradiente protónico, pero además se genera calor en este proceso. Entonces, esto es lo que de esta manera es que se va a producir calor en este tejido adiposo marrón. En esta tabla encontramos un resumen de todos los inhibidores que interfieren en la fosforilación oxidativa y algunos en la fotofosforilación, un mecanismo muy parecido que ustedes van a ver en las clases más adelante. Vemos, por ejemplo, que hay inhibidores de la transferencia electrónica, que son aquellos que inhiben a nivel de los transportadores electrónicos en la membrana interna mitocondrial. Después tenemos, vimos algunos de ellos como el cianuro, la antimicina, la rotenona. Después tenemos los inhibidores de la proteína ATPasa, la oligomicina y la venturicina son más comunes, inhiben a nivel del FO, y la orovertina a nivel de F1. También hay desacoplantes, que como dijimos eran sustancias que transportaban protones de regreso al interior mitocondrial, como el dinitrofenol, la valinamicina, la termogenina que acabamos de ver.
y después hay otro tipo de inhibidores que inhiben el intercambio ATP-ADP, como el atractóxilo, el atractilócido, que inhibe la translocación de los nucleótidos de ADN. Todos estos compuestos interfieren entonces con la fosforilación oxidativa por diversos mecanismos.